Bueno, el día de hoy estaremos tratando dos preguntas. La primera es ¿por qué Jesús tuvo que venir a la tierra? ¿Y por qué Jesús tuvo que morir de la forma que murió? Entonces, para esto debemos entender un poco lo que es la justicia de Dios. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo, si Juanito le debe 10 millones de pesos a Pedrito, entonces ambos vienen hacia donde mí, que yo soy el juez, y yo soy un juez lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de bondad. Y le digo, no me acuerdo de los dos nombres, Juanito y Pedrito. Bueno, el punto está en que el que debe 10 millones es una persona que yo quiero mucho y yo aprecio mucho. Y yo como juez le digo, no, pues vete ya, tú eres libre, caso cerrado. Eso sería algo que se suena injusto, ¿verdad? Porque entonces Pedrito se va a ir con los 10 millones pedidos. Y Juancito se va a ir feliz con los 10 millones de Pedrito. Y yo digo, porque soy un juez que lo amo y que tengo misericordia, lo dejé libre y lo dejé irse así por así, pero sería algo injusto. Entonces, es diferente cuando yo como juez, que soy amoroso, misericordioso, amo a Juanito y digo, mira Pedrito, él te debe 10 millones, lo que yo voy a hacer es que te voy a dar 100 millones, ahí tú tienes el pago del capital y tienes los intereses. Vete, Pedrito, y vete Juanito a tu casa libre porque yo pagué lo que yo debía por ti. Entonces, de esta misma manera es el ejemplo que nosotros podemos ver en Jesucristo. Cuando Jesús viene a la tierra, es una representación de este caso. Nosotros le debemos a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos mal con Dios porque vivimos pecando, vivimos fallándole. Entonces Dios, como es un juez justo, y Él dice que la paga del pecado es muerte, no puede simplemente dejarnos ir libremente, porque estaría siendo de alguna manera injusto a su propia ley. Pero lo que Él hace es que manda a Jesús, Jesús viene y muere en nuestro lugar. Entonces el pecado que dice que merece muerte, esa muerte es pagada por Jesús. Y ahora sí no podemos ir en paz y libre. Gracias a Jesús nosotros tenemos paz. Gracias a que Jesús murió por nosotros, pues ya nosotros no tenemos que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, de manera sencilla, esta es la razón por la cual Jesús tuvo que venir a la tierra. Si alguna vez te has escuchado, que Jesús vino a la tierra, y tú dices, bueno, pero ¿y por qué? Fue para eso, para pagar por nuestros pecados. Porque eso lo ameritaba la justicia de Dios. Porque Dios es justo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que morir de la manera que murió? ¿Por qué tuvo que ser una muerte tan fea, en una cruz, con tanta cosa dolorosa que Él tuvo que pasar? Y la respuesta a esto es lo siguiente. Jesús estaba pagando, como mencionamos, por el pecado. Y el pecado es algo bastante malvado. Nosotros no podemos comprender la gravedad del pecado. Nosotros vemos el pecado, vemos la mentira, vemos el chisme, vemos la infidelidad como cosas malas. Sin embargo, no nos traen un dolor en el corazón cuando lo cometemos. No nos sentimos como si hubiéramos asesinado a una persona. ¿Por qué? Porque para nuestra justicia, para nuestra moralidad, si matamos a alguien es algo bastante malo y mucho peor que cualquier mentira. Pero eso es por nuestra propia moralidad y por nuestra propia justicia. Siempre vamos a escuchar un ladrón que roba a las demás personas, que dice, no, ¿cómo es posible que este tigre atraque matando a la gente? No, porque róbalo, pero no lo mate, ¿verdad? Pero ambos están mal. Ese es un pequeño ejemplo. Pero ambas cosas están mal y eso es lo que nosotros debemos entender. Ante Dios también, una mentira, un chisme, un adulterio, una fornicación son cosas que están mal, pero que nosotros la vemos como sencilla. Y esto es debido porque Dios es justo, Dios es perfectamente justo, Dios es perfectamente santo.
O sea que Dios no tiene maldad en él. Entonces cuando él ve un chin de maldad, pues es grave, ¿verdad? Aunque para nosotros parezca tonto, es grave. Y es por esta razón que el pecado tiene mucho peso. No vamos a comprender qué tan sucio es el pecado, qué tan malo es el pecado, pero de manera sencilla, el pecado es algo tan malo que Dios está dispuesto, aún Él siendo un Dios de amor, de misericordia, de perdón y de gracia, Él está dispuesto a preparar un lugar, o ya ha preparado un lugar de castigo como el infierno para el pecado y para el pecador. Entonces, eso debería hacernos entender que de verdad el pecado es algo malo. Y me llegó un ejemplo sencillo. A veces cuando una persona pelea mucho en el colegio, los profesores, ¿verdad?, lo llevan a la dirección normal y lo suspenden o lo castigan o lo botan o lo que sea. Pero cuando el niño es bueno, cuando el que se porta bien, cuando el que es amable tiene una pelea con otro, de una vez el director o el profesor de una vez dice, algo le hicieron para que actúe de esa manera. Entonces, así podremos ver un poco a Dios. Dios es ese Dios bueno, lleno de amor y lleno de misericordia, pero que si está dispuesto a dar un castigo es porque genuinamente es merecido. Entonces, es algo que no podemos entender. A veces creemos que Dios es exagerado. Sin embargo, la diferencia está en que nosotros no reconocemos cuán malo y cuán malvado es el pecado. Así que Jesús viene a la tierra para pagar por el pecado. Y como el pecado es algo bastante costoso, pues la muerte que tuvo que pasar Jesús fue algo bastante también fuerte. Jesús tuvo que morir por una crucifixión. Y la crucifixión era un método bastante horrible, donde las personas eran maltratadas, latigazos, burlas. Sabemos, ¿verdad?, todos los métodos que hacían. También las personas tenían que ir desfilando ante todos mientras recibían los latigazos, desnudas. Siempre vemos el ejemplo de Jesús con un paño, pero eran desnudos, o sea, de una manera bastante humillante. Entonces, simplemente eso es algo que debería impactarnos y debería abrirnos los ojos y hacernos entender que si esa muerte tuvo que ser tan fuerte y tan dolorosa es porque el precio del pecado es caro. Sin embargo, ese dolor, esa humillación y esas burlas todavía no eran nada comparado con lo que debía sentir Jesús espiritualmente hablando, con ese rechazo de Dios hacia él debido al pecado, porque Jesús fue hecho pecado por nosotros y cargó con nuestra maldad. Entonces, de la misma manera, el peso espiritual que sentía Jesús, esa ira completa de Dios sobre él, esa no me imagino cómo se debió de sentir. Lo que Jesús vivió para que tú y yo seamos perdonados fue algo bastante grande, bastante doloroso. Y le agradecemos, ¿verdad?, a Jesús todo lo que Él estuvo dispuesto a pasar para que nosotros seamos perdonados. Nuestra maldad fue puesta en Él para que, nuestra maldad no, sino nuestra culpa o nuestro pecado o el sufrimiento o el castigo que nosotros merecíamos fue puesto sobre Él para que nosotros seamos perdonados. Entonces, simplemente esto es un mensaje para que nosotros podamos entender cuán grande fue lo que hizo Jesús, cuán increíble y debería motivarnos a cada uno de nosotros a seguirlo a Él, a vivir una vida agradecida con Él y tratar de vivir de una manera que a Él le agrada, porque no es posible que Jesús, siendo Dios, siendo igual a Dios, vino a la tierra, se humilló de una manera increíble, siendo el creador de todas las cosas, soportó la burla de nosotros los humanos, su creación, sus propios hijos, soportó que no burláramos de Él para perdonarnos y para salvarnos. Entonces, esta es una invitación a que tomes también tu cruz,
a que tú también decidas seguirle. Jesús dice, el que quiera salvar su vida, que la pierda. Y el que quiera seguirlo, pues que tome su cruz cada día. Como a veces he explicado, la cruz significa muerte y esta muerte tal vez no es la que nosotros tengamos que vivir, igual como Jesús. Sin embargo, hoy en día nuestra cruz puede ser renunciar a nuestros deseos y a nuestras metas en la vida. Y eso no quiere decir que no es que tú vas a trabajar por un futuro, no es que tú no vas a tener metas. Sin embargo, que tus metas estén alineadas a Dios, que sean agradables a Dios, que nuestra manera de vivir sea agradable. Es una cruz porque cuesta hacer lo correcto. Cuesta no querer, ¿verdad?, disfrutar de los placeres que a nosotros nos gustan, pero que no están de acuerdo a Dios. Así como Jesús fue crucificado en carne, nosotros deberíamos también crucificar nuestra carne y que nuestro espíritu sea el que crezca, el que viva, el que resucite como Jesús, que tengamos una nueva vida viviendo de una manera agradable a Dios, conociendo su voluntad, conociendo su carácter y que cada día nosotros reflejemos, ¿verdad?, eso que Dios quiere para nosotros. Y cuesta, va a ser difícil, es un camino largo, es un camino costoso, pero así como tú haces una dieta, haces una dieta o haces ejercicio y tu cuerpo se cansa, tu mente se cansa y tú te esfuerzas para lograrlo porque sabes que el resultado será mejor, pues así mismo debería ser nuestra vida espiritual. Nuestra vida con Dios va a ser difícil, va a ser doloroso, va a costar, pero sabemos que ese sufrimiento presente no va a ser comparable con la gloria que viene, con lo bueno que nosotros vamos a vivir. Sin embargo, si nosotros, igual que en una dieta, comemos y hacemos lo que sea con nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo se lo cobre va a ser peor. Así mismo es en lo espiritual. Podemos disfrutarlo ahora, podemos vivir como queramos ahora, pero sin embargo he dicho mucho sin embargo, vivir de una manera y rechazar a Dios ahora puede que nos salga más caro después. Así que este es el pequeño mensaje de hoy de manera sencilla. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos, mi gente.